Esto se comprueba, por ejemplo, la parte cervical, como veníamos hablando recién, se aplica el test de Jackson, donde se va a poner más presión, va a cerrar más el foramen. Al haber presión, lo poco que queda del anillo va a comprimir más el foramen, el disco. Si hay una hernia se va a ensanchar, va a comprimir más, y da la famosa cervicobraquialgia. Es un signo que nos indica que este paciente tiene hernia. Bueno, ¿qué hacen? Lo que yo hacía antes, muchos quiropractores, osteópatas, hacen maniobras, por ejemplo, cervicales. Yo veo tres problemas. Uno, que el paciente tiene miedo. Otro, que da dolor, porque a medida que avanza la edad, eso está duro y rígido, y esa maniobra va a doler. Y otra, si se hace en la parte superior, las vértebras superiores, es riesgosa y hay accidentes. ¿Por qué es riesgosa? Porque la arteria que irriga al cerebro, parte que irriga al cerebro, también está la carótida interna y externa, son las que llevan la sangre al cerebro, en este caso, va a dar un callado, una vuelta en el atlas. Si giramos mucho, más de 45 grados, vamos a estenosar por dentro a la sangre. Si hay un trombo, se pueden producir isquemias. Hay microdesgarros si giramos mucho. ¿Qué es lo que hacemos en la quiropraxia inca? Primero, ¿cómo se trata una hernia? La hernia se trata con las 5 vértebras maestras. ¿Cómo se empezaba? Desde el coxis. Se empieza desde el coxis que está abajo y se sacro, quinta. En este caso está girada la parte desde 4 de 3. ¿Qué va a pasar? Pero los ojos tienen que mirar horizontal para el equilibrio. Y va a sufrir la quinta por una adaptación. Y acá es donde se producen la mayoría de las hernias. ¿Qué hacen todas las ciencias? O acomodan o operan acá. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a las vértebras maestras, acomodamos. Las vértebras maestras que están acá, las más cercanas, son C7 y occipital atlas. Las traccionamos y ya con eso se endereza toda la columna. Con las tracciones el disco se va a meter. Esta teoría, el primero que hacía, acomodaba vértebras por medio de la tracción y reducción, era el famoso Hipócrates. Era el padre de la quiropraxia, padre de la medicina y padre de la quiropraxia. Ahí se ve un aparato que se llama banco hipocrático que tracciona. Esto era 400 años antes de Cristo. Traccionaba y sentaba. Esta teoría quedó 1500 años más, sirvió. Todos se quedan por la teoría del famoso Hipócrates. Incluso hay un médico, Luis Mercado, en 1500, 1600 en España, que era el médico de Felipe II en España, que se basaba en las técnicas hipocráticas y autorizó que dé clases a algebristas, que eran los hueseros de España, que le enseñaran las maniobras porque eran los hueseros que atendían a la gente. Fue la primera clase de quiropraxia en una universidad. Y sin haber ninguna relación con los incas hacían lo mismo. Traccionaban y reducían. Acá se ve con una tracción cómo el disco se mete, cómo se separa el foramen. Acá se ve también una hernia comprimiendo el nervio, cómo mediante la tracción se empieza a desinflamar el nervio y el disco se va metiendo hasta que llega a la parte normal. En eso se basa la quiropraxia inca, en la tracción. Hay muchísimas maniobras, las maniobras son inofensivas. Esta es la maniobra mercado, con esta maniobra acomodamos occipital, atlas y axis. Son maniobras muy rápidas, pero siempre está la tracción de por medio. Acá está otra maniobra que se usa, el chicanchai, que hace de tope. El chicanchai no hace un tope para la maniobra, siempre usamos la tracción. ¿Y cómo tratamos la hernia? Después de enderezar toda la columna. Esta es la hernia en C5. Ya está todo derecho. Enderezamos coxis, sacro, todo. Sobre todo la base de las cervicales son la vértebra maestra C7 y atlas occipital. Ya está toda derecha. Y si queda, vamos a la C5. Mediante una tracción permanente
Otra cosa, la quiropraxia inca se hace siempre de a dos o más personas. Precisamos 2 personas, una va a traccionar en este caso, y simplemente con un impulso en la espinosa hacia este lado se va a ubicar, como el principio de Hipócrates. Y yo he agregado, para darle más seguridad y menos dolor, la camilla de drop. Esta camilla sí la usan los osteópatas y los quiropráctoros, que sirve para, es una plataforma que se sube por una palanquita y con el impulso va a golpear. Y cuando se golpea se corrige. Entonces se hacen pequeños impulsos y totalmente doloroso. En este caso no giramos para nada con las maniobras cervicales que conocemos, que son dolorosas. El paciente no siente ningún dolor. Casi a veces se puede hacer sola esta maniobra, después de haber corregido toda la columna. Nos puede quedarse 5 o cualquier vértebra, y usamos esta técnica, siempre la tracción, a la vez que metemos la espinosa al medio, usando un sistema de drop. Este es otro caso, en la parte, cuando hay hernias lumbares, los quiropractores hacen mucho el lumbar roll. Viene un paciente doblado con una hernia con ciática, y las maniobras para curar lo que yo hacía antes eran estas posiciones. El paciente tiene una gran contractura imposible, empezando que hay que ver sus resonancias, cómo está la vértebra, si está arriba, hacia abajo, si es interna, externa, porque esta maniobra puede comprimir aún más la hernia. ¿Qué hacemos ahora? Este es un ejemplo. Simplemente, después de enderezar toda la columna, las vértebras maestras, en este caso es una acomodación de coxis. Está la tracción, que se hace a la vez, en este caso, a la cuenta de 3, va a empujar el ayudante y el terapeuta ubica el coxis. Pero se puede hacer el mismo ejemplo con una hernia. Acá la más común es en C5 y S1, ¿no? Y sacro, la S1. Se empujaría la espinosa al medio cuando el ayudante tracciona. Con esa sencilla maniobra, después de haber actuado con las 5 vértebras maestras, se ubica definitivamente la hernia. Por eso los resultados en una sesión, 2 sesiones, paciente con hernia sigue caminando normal. Eso fue lo que hizo que yo me dedicara de lleno a esta técnica. Espero que esto se reconozca a nivel mundial. Esta es otra de las maniobras, muy potente, se llama la maniobra universal, pero siempre está la tracción de por medio. Se va a estirar toda la columna y sin ningún riesgo. Los riesgos de la columna son las rotaciones, no las tracciones. Después, ¿qué pasa con la parte, por ejemplo, tanto en la cervicobraquialgia como en la ciática? Por más que acomodemos la vértebra o el disco, el nervio que inervaba el brazo va a seguir, la musculatura del brazo va a seguir tensa. El paciente sigue sintiendo, en este caso su ciática o la cervicobraquialgia. Entonces es muy importante para la quiropraxia inca la parte de masajes. En este caso usamos mucho ventosa. Ventosa creo que es de origen chino, también se adaptó porque es muy beneficiosa para llevar sangre, que son zonas rígidas. Acá se está poniendo la ventosa en el punto ciático y aprovechamos para hacer como un laxague. ¿Qué es laxague? Cuando estiramos el miembro inferior, como está pinchada la hernia, el ciático, cuanto más estiremos más va a doler. Nos dan a menor ángulo, si duele es más grave, menos ángulo menos grave. Con estas maniobras vamos ganando el laxague. Y usamos la ventosa, en este caso es un dermatoma, es L5, ¿no es cierto?, que va por el costado. El paciente ya tiene acomodado a su hernia, todas las vértebras maestras, pero sigue con dolor de la pierna. Actuamos con la ventosa en todo ese dermatoma, que llega hasta el pie, con ventosas y masajes, empezando los masajes por la planta del pie, más o menos media hora de masaje. En estos casos es tan importante el masaje como la quiropraxia inca. Y ahí llegamos a nuestro objetivo,
Esto pasó en 3 sesiones, el paciente se va a ver, el hombro está normal, el occipital que no podía girar la cabeza está normal, la línea media no hay escoliosis, este ilíaco levantado no lo tiene más. Esto de atrás se ve mejor, el pliegue, están iguales, el coxis coincide con toda la línea media de la columna, los hospitales están iguales. Bueno, la idea es que se reconozca esta ciencia y espero que se dé, faltan unas charlas con el doctor Horna, que se pueda enseñar esto en una carrera de 1 año, creo, donde ya están hechos los apuntes y el alumno va a aprender no solo la parte de osteopatía que yo sé, yo voy a dar un 20% de osteopatía, que son los test, se agrega el drop, pero el 80% restante es de la quiropraxia inca. Bueno, nada más. Gracias.